Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Quién fue Paul Eluard? ¿Por qué es llamado el poeta del amor surrealista? ¿Cuál es la importancia que tienen estos textos y por qué vienen a ser relevantes inclusive en el día de hoy? ¿Cuál es el papel que juega la imaginación dentro del surrealismo y cómo se relaciona esto con la poesía de Eluard? Hoy vamos a tratar algunos de estos temas y aproximarnos un poco a estas preguntas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Bueno, Paul Eluard es un seudónimo de Eugene Grindel, poeta francés. Este poeta Eluard nació en 1895, finales del siglo XIX, y murió en 1952, mediados del siglo XX, es decir, abarcó un periodo de bastantes transformaciones, dos guerras mundiales, militó en distintos movimientos artísticos, como lo vamos a ver. Era hijo de una familia burguesa, más o menos acomodada. Tuvo la oportunidad de comenzar a escribir desde muy temprano, ya en 1913 estaba escribiendo. Fue llamado al ejército, pero por una afección de salud, su salud, fue retirado del servicio en 1914. Continuó a pesar de la enfermedad escribiendo. Ya en 1917 publica su primera obra, El deber y la inquietud. También en 1918 publica Poemas para la Paz. Justo todavía estaba la Primera Guerra Mundial, em, digámoslo así, en un punto culminante. De allí conoce a otras figuras importantes como André Breton, por ejemplo, o Lois Aragón, con los que están algunas manifestaciones dadaístas, y después, junto a ellos y otros poetas, inaugura el llamado surrealismo. Aquí hay que hacer una digresión para comprender un poco este tema del surrealismo, esta escuela, esta vanguardia que examinamos en un video anterior y después vamos a seguir hablando de ella por la importancia que tiene en el surrealismo y el papel de la imaginación, ¿no? En el surrealismo la imaginación tiene un papel principal, de hecho podría decirse que es soberana. Por eso la crítica tan fuerte que ellos hacían primero al uso instrumental del lenguaje, porque veían que se empobrecían sus posibilidades, y al mismo tiempo también de una forma, digámoslo así, bastante aguerrida, respondían a la crítica, pues, del planteamiento positivista, que fue un paradigma de la ciencia y en general del conocimiento, que dominó buena parte del siglo XIX y parte del siglo XX, bastante, según la cual el poeta no podía aportar ningún tipo de conocimiento relevante. ¿Por qué? Porque eso no se podía pesar, contar y medir, que es la máxima del positivismo. El surrealismo responde atacando la razón, atacando sobre todo las reglas formales del lenguaje, por eso que son tanto intrínsecas al lenguaje en su formulación y extrínsecas también en la parte normativa. El surrealismo ataca todo eso, dándole un papel preponderante a la imaginación. De hecho, Breton también en el manifiesto surrealista habla un poco, ellos comienzan a hablar mucho sobre este tema, vamos a verlo en breve, pero había que hacer esta digresión para entender un poco cómo esas ideas de las cuales participó Eloá fueron fundacionales para ese movimiento de surrealismo y lo explican y explican la poesía del propio Eloá. Después que él conoce a Breton y que une ese movimiento, también es importante decir que hay algunos críticos y traductores hablan por lo menos de una, establece una tipología de los poemas de Eluard, o puede decir también etapas de su poesía. Esto es importante tenerlo en cuenta, no es un referente obligatorio, pero hay que tener también en consideración que son personas que han estudiado a profundidad la obra del autor y que inclusive en el caso de los traductores, como la versión que tengo yo acá, en digital está el poema en francés y el poema en español. Eso ya es una gran ventaja, traducir el poema, leerlo en su lengua y tener esa capacidad para traducirlo en otra. Dicho esto, estos tres periodos que señalarían serían el primero, de un surrealismo más puro, inclusive surrealizante, si cabe el adjetivo, en el cual su expresión sería, máxima sería, el poemario Morir de no morir de 1924, que coincide con el manifiesto surrealista, la publicación que ya dijimos, de André Breton. Un segundo periodo, el periodo, digamos, una poesía amorosa, por eso se le llama el poeta
del amor dentro del surrealismo, que si bien trata este tema, todavía tiene influencias y mucho del imaginario surrealista. Este se vería reflejado en La capital del dolor de 1926 y un periodo posterior, de un tercer periodo de compromiso político que tiene que ver mucho además. Hay que decir que él estuvo interesado también en el tema de la Guerra Civil Española y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo pues la Francia ocupada y allí también colaboró con los núcleos de resistencia contra los invasores alemanes. La Segunda Guerra Mundial, de allí ese periodo político, muchos lo vinculan o dicen que se inaugura con el texto Poesía y Verdad. Y además, en ese año, en 1942, que fue publicado ese texto, también él se afilió al Partido Comunista y siguió escribiendo después sobre la temática social y política. Hay que tener en cuenta que también durante esos años 40 y después, inclusive, se exploraba mucho la tesis estética del artista comprometido y política, por supuesto. Entonces, en ese orden de ideas, debemos tener eso claro, todas esas influencias que tuvo Paul Eluard, que es considerado por muchos el máximo exponente del surrealismo y también uno de los mayores maestros de la lírica francesa del siglo XX. Dicho esto, como tenemos la costumbre en el canal, vamos a aproximarnos un poco a un poema, a leerlo y hacer un breve análisis de este mismo. Este poema se titula Para vivir aquí. Para vivir aquí, hice un fuego, el azur me había abandonado, un fuego para ser su compañero, un fuego para entrar a la noche de invierno, un fuego para vivir mejor. Le ofrecí lo que el día me había dado, los bosques, los matorrales, los campos de trigo, las viñas, los nidos y sus pájaros, las casas y sus llaves, los insectos, las flores, las pieles, las fiestas. Viví en el solitario ruido de llamas crepitantes, en el solitario perfume de su ardor. Yo era como un barco que se hunde en el agua inaccesible, como un muerto, solo tenía un único elemento. Muchas cosas que comentar de este poema. De hecho, uno de los primeros elementos, evidentemente se ve también, pues yo no sé francés, pero se ve por lo menos en la traducción que está al lado, pues yo lo estoy leyendo de esa manera, está la parte en español y la otra en francés. Esa sonoridad, esa literación, ¿cierto? Con un fuego, un fuego, un fuego. Le ofrecí pero además de ese recurso, em, digámoslo así, propio de la poesía, ¿cierto? Ese recurso rítmico a nivel simbólico y desde el título, para vivir aquí, para establecerse. De hecho, se habla de un sacrificio que se hace. Se hace un sacrificio, que es lo que está en la segunda estrofa, ¿cierto? Lo que él ofrece, lo que el día, lo que la misma luz le había dado. Y una serie de elementos, primero por unos elementos, de hecho, algunos son inflamables como los bosques, matorrales, campos, y después la ofrenda se va haciendo cada vez mayor, inclusive terminando en las fiestas, es decir, todo el confinamiento que tiene. Es un poema donde se ve mucho la soledad, como en la tercera estrofa, donde ya se habla de que él estaba solitario, ¿cierto? Se hace además una transposición, porque bueno, el ruido de la llama crepitante, digamos lo que el fuego tiene una connotación, sobre todo visual, por un lado, ¿cierto? Y también corpórea, es decir, cuando usted sensorial en cuanto a, ustedes saben que la piel es un órgano sensorial bastante extenso, de hecho, en el cuerpo humano. Cuando usted tiene frío, se aproxima a una fogata, pues con ello también se ve reconfortado. Pero además hay una transposición cuando, por ejemplo, habla el perfume del ardor, el perfume del fuego, lo remite al olfatorio, lo cual es bastante creativo, e inclusive lo pone en su reverso, es decir, es una especie de náufrago que son los últimos versos, ¿cierto? Pero ya no en el agua, sino en el elemento contrario que es el fuego, sin quemarse, pero en la soledad en la que él vive, eh, todo lo que sacrifica, ¿cierto?
para vivir aquí, pero ¿aquí en dónde? En cuanto al tema de la civilizatorio como tal. Entonces, es un breve poema, pero usted lo puede analizar, inclusive tantos años después de con el cual él lo publicó, porque los elementos y los universales, en este caso, la soledad como tal, así lo permiten. Muy importante tener en cuenta esta clase de poetas, ¿cierto? Para irnos retroalimentando, para rescatar la belleza del lenguaje, no una belleza ornamental, sino que, como en este caso, trasciende la imaginación y nos lleva también a una comprensión más integral, ¿cierto? Por ejemplo, como en este caso, lo que se sacrifica por ciertas comodidades que muchas veces nos dejan en soledad, y eso era perfectamente válido en la época de Loa como lo es ahora. De todas formas, quisiera saber cuál es tu opinión frente a eso. También te invito a dar me gusta, suscribirte al canal, compartir el contenido, lo más importante, comentar. ¿Conocías la obra de Paul Eluard? ¿Recomendarías algún otro de sus poemas? ¿Cuáles serían esos poemas? Y no siendo más por el momento, siempre es un gusto compartir con ustedes este espacio. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.